para informarles un poco que en el día de hoy concurrimos a los acuerdos ministeriales y para informarlo acerca al presidente de la situación del país, que seguramente está determinada por dos eventos importantes en estos momentos, sin descontar otros que están aconteciendo, que se refieren a la sequía, en el caso nuestro en particular, que sigue estando presente en una zona importante del país, sobre todo ubicada en el sureste, este y noreste del país, y sur, la vuelta de Montevideo, que por más que hemos tenido unas lluvias abundantes, generosas, en el día de ayer, esto va a ser difícil que revierta la situación en la cual se encuentran muchos productores rurales. Eso nos va a llevar a, muy probablemente en el correr de los días próximos, a ampliar la zona de emergencia y vamos a tener que abarcar a más productores. Hoy la zona de emergencia agropecuaria abarca unas 2.600.000 hectáreas y probablemente se incremente a casi 4 millones en total las zonas de emergencias, y algún departamento nuevo va a estar abarcado que hasta ahora no había alcanzado, como es el caso de 33. Sabemos que la situación, sobre todo en el este del país y en lo que se refiere a ganadería, está siendo angustiosa o angustiante, con problemas para dar agua a los ganados. Hay animales que incluso están muriendo en el intento de hacerse del agua que precisan para vivir. Y eso es lo que nos va a forzar a tomar medidas. Estamos haciendo una serie otra de paquetes de medidas que van a tratar de ayudar a toda esta gente. Y la otra gran noticia que ha surgido del sector ha sido el aporte que se hizo público en el día de ayer y de parte del agro, que lo nombraron algunas gremiales, o las gremiales madres, las gremiales que agrupan a la mayoría de los productores del país, y queremos no desaprovechar esta instancia para agradecer en nombre de los uruguayos, como gobierno, de este aporte solidario que no se pidió y que se explica por una explosión de solidaridad que se dio en el sector agropecuario, de la cual nos hace sentir muy orgullosos, luego que el presidente de la República anunciara la rebaja en los salarios públicos. Y eso realmente fue un mar de expresiones de solidaridad que van más allá de lo que se anunció ayer. Tienen numerosas expresiones y que no queremos limitarlas a la cantidad en dólares, a la cantidad en kilos, porque a veces son de jubilados que aportan sus 500 pesos a quien pueda precisar. Y eso quizás valga mucho más que miles de toneladas de algún grano. Ese gesto de solidaridad y esa expresión de solidaridad de gente que está viviendo el momento que acababa de describir. Está salvando a veces su propio capital y vienen pasando difíciles momentos. Somos de los que piensan que es fácil dar cuando sobra y es muy difícil dar cuando se precisa. Y lo que estamos viviendo hoy, la solidaridad, que nosotros lo podemos atestiguar del sector agropecuario, pero creemos que se da en varias otras partes de nuestra sociedad y nos llenan de optimismo y orgullo, porque ese es el Uruguay que nosotros queremos y el Uruguay en el que soñamos. Por eso nosotros enmarcaríamos lo que vivimos el día de ayer, el anuncio de parte de las gremiales, en un gran agradecimiento al Uruguay solidario, y que tenemos mucho por el cual trabajar en ese sentido, porque esto se va a extender, se va a necesitar de ayuda para abarcar a todos aquellos que hoy no pueden llevar este momento difícil solos.
Así que quería concentrarme en esos dos temas. Y con respecto a lo otro, que era la actividad que el sector viene llevando, el sector no ha parado nunca. Es un motor que se ha mantenido en marcha. Estamos terminando la cosecha de arroz, se está terminando la vendimia, se está comenzando con la cosecha de soja, y las actividades de la agropecuaria o de la ganadería continúan, y las vacas hay que ordeñarlas todos los días. Ha sido nuestro desafío en nuestros últimos tiempos, asegurarnos de que todo eso continúe, toda esa actividad continúe. Y en esto queremos destacar también las actividades de los remates por pantalla. Como ustedes saben, hay mucho ganado que se vende de campo a campo, de productor a productor, que se venden a través de pantallas, sin la necesidad de traslado y evitando que la gente se junte. Eso ha permitido mantener una actividad económica que ha sido muy importante para el país, y queremos que en ese marco también destacar el aporte que los que intervienen en esas pantallas han tenido con el Fondo Coronavirus, que no es menor y se suma a los agradecimientos y a la solidaridad que expresaba antes. En estos momentos el esfuerzo del Ministerio está haciendo más que nada en los puertos, porque están llegando los granos de la cosecha de soja, pueblos como Nueva Palmira se ven desbordados de gente, de camiones haciendo cola, y con la colaboración del Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud Pública, del Ministerio de Defensa, la Intendencia, el alcalde local, se está trabajando para que eso pueda realizarse sin poner en riesgo la salud de los uruguayos y que todo pueda funcionar porque el país lo precisa así. Era un poco ese el escenario del país que le quería transmitir. Abrimos a continuación un espacio de intercambio. Solicitamos a los periodistas que se identifiquen y mencionen el medio que representan. Gracias. Bien. Buenas tardes a ambos. Leonardo Silvera de Telemundo Canal 12. Ministro, usted hacía referencia a esta donación del agro que se dio a conocer ayer. Ayer mismo el ex titular de OPP del gobierno pasado, Álvaro García, decía que no es correcto hablar de donación porque esos fondos en realidad son de las instituciones como INIA, y entonces sería más una renuncia fiscal o una donación de todos los uruguayos, pero no del sector agropecuario. ¿Cuál es la respuesta? Gracias. Gracias, Leo, por la pregunta. Yo creo que es más allá de dónde vienen los fondos, que los podemos aclarar. Yo creo que es un momento para agradecer. Es un momento, lejos de criticar, hay que agradecer estos gestos de solidaridad que van más allá de los millones, de los miles, hasta la gallina que me tocó a mí recibir de ofrecimiento de una señora en el campo. Todos estos gestos de solidaridad es lo que debemos destacar y agradecer. En Uruguay somos libres de expresar y decir lo que queremos. Respeto lo que dice el contador García, pero realmente no entraría en los detalles, simplemente enumerar un poco esos fondos que ayer se anunciaron, de dónde vienen, tal cual son. Tú mencionaste parte de esos fondos vienen de INIA. En la ley de INIA o los fondos que se provee INIA, hay fondos que los aportan directamente los productores. Y el Estado está obligado por ley a poner la contraparte, es decir, lo mismo que ponen los productores, lo tiene que poner el Estado. El gobierno anterior no lo puso y dejó una deuda para con INIA de cerca de 35 millones de dólares de aporte, más dinero de que los productores habían aportado a través del adicional de IMEVA, de los productores, que tampoco lo volcó a INIA, que son en torno a los 10 millones de dólares. De esos fondos, el INIA, que está dirigido por productores, por las gremiales de los productores, decidieron condonar la deuda del gobierno hacia el instituto. Y esa es la verdad de la situación. Cada uno la puede ver a su manera.
pero esa es la verdad de la situación. En el caso de INAC, la situación es completamente otra. INAC se provee de fondos netamente privados. Ahí no hay ningún tipo de aporte del Estado, ni por corresponder el aporte del privado. Ahí son aportes de los productores y de la industria. Y fueron ellos quienes decidieron aportar al fondo, pues me gusta más hablar de aporte al fondo que una donación. Este es un aporte voluntario al fondo de coronavirus, decidido por los integrantes de la Junta del INAC. Y esos son los dos fondos principales. El otro fuente de este aporte es un impuesto que se le cobra a los productores cada vez que se vende ganado, que es el 1%. Eso en total ha sido en promedio en los últimos 3 años 40 millones de dólares. Pero es difícil decir cuánto va a ser en el ejercicio que viene ante la baja de precios y cuánto se va a vender ganado. Y además no todos reciben un crédito que viene de rentas generales, un crédito fiscal que es el equivalente a lo que ellos pagan en las intendencias por el 1%, y que lo pueden usar frente al BPS para pagar sus obligaciones. Lo que los productores dijeron es: nosotros no vamos a hacer uso de ese crédito para que se lo guarde el Estado y lo disponga para el fondo del coronavirus. Ese fue el gesto que se decidió ayer, y que es una estimación porque es algo que va a ocurrir. Pero esas son las cosas como son. Y respetamos que cada uno las vea como las quiera ver o las pueda ver. Buenas tardes, Beatriz de Subrayado. Siguiendo con el tema, ¿qué pasa entonces ese fondo de INIA o INAC? ¿Para qué estaba destinado en esas instituciones? ¿Qué pasa ahora al no tener ese dinero y donárselo o entregárselo al Fondo Coronavirus? Te agradezco mucho la pregunta, porque me das pie para explicar lo que nosotros, ante esto hace 3 semanas que venimos en tratativa de darle la mejor forma posible, porque hubieron otras iniciativas que al final no se concretaron. Y a los responsables de esas instituciones, sobre todo INAC e INIA, nosotros le encargamos de que sacaran bien la cuenta de lo que se podría disponer sin afectar las funciones básicas de cada una de las instituciones. Es decir, en el caso de INAC, sin afectar obviamente su operación, su operatividad y los planes de inversión que ya tenía estipulado para adelante, y sobre todo también teniendo en cuenta de que en la ley de urgente consideración hay nuevas funciones que se le pueden adjudicar. Entonces, reservarse fondos como para que esas funciones también pudieran ser efectuadas. INAC nos dio la cifra de los 20 millones, que eso es plata, que se transferirían al fondo, y eso no afectaría para nada los planes. Además, INAC va a darnos, no sé si quedó, yo no lo dije, pero $1 millón adicionales en carne, que es directamente a INDA para los comedores y Almides, donde determina. En el caso de INIA es distinto, porque INIA venía funcionando sin recibir el aporte del Estado. De alguna manera venía prescindiendo de ese aporte. Obviamente, el no contar con ese aporte limita las capacidades de investigación, que es la función principal de INIA, pero ella venía sin contar con eso. Y sabíamos, nosotros lo venimos anunciando hasta 3 meses antes de la asunción, lo hablamos con el ministro anterior, y era muy visible o previsible de que ese aporte no iba a suceder. Por eso el INIA sigue funcionando como venía funcionando, que era prescindiendo del aporte del gobierno. Pero en este sentido nosotros hablamos con el Ministerio de Economía para asegurarle que el funcionamiento que INIA precisa en las actuales circunstancias no le falte. Y bueno, el compromiso está establecido de luchar para que el INIA pueda seguir funcionando como ha venido funcionando hasta ahora, lo que no quiere decir que podría estar mejor si hubiera contado con esos aportes.
Lorena Piñeiro de BTV Noticias, la consulta sobre la ampliación de la zona de emergencia, teniendo en cuenta que usted hablaba de 2.600.000 hectáreas, pasan a 4 millones. ¿Cuántos van a ser los productores y qué pasa con esos fondos? ¿O se podría aumentar las partidas teniendo en cuenta que van a ser más los productores? Difícil. Las partidas son fijas, vienen de rentas generales, pero las ayudas que se le da a estos productores no solo son en dinero, o mejor dicho, en créditos. Que se otorgan. Capaz que le pido a Nacho, que ha estado en el tema, para que le dé más detalles al respecto. En esta emergencia agropecuaria lo que se ha decidido es generar una línea de crédito con tasas subsidiadas para los productores que sean ganaderos, lecheros, hortícolas, frutícolas y apícolas, con una tasa subsidiada por parte del Ministerio. Esos créditos van a ser dados a través de microfinanza y lo que se utilizó, dado que los recursos son escasos, como bien decía el ministro, es utilizar un instrumento de apalancamiento con microfinanza en donde el gobierno, el Ministerio de Ganadería, aportó una determinada cantidad de dinero y a través de microfinanza podemos multiplicar los créditos que damos a los productores. Hoy los fondos que tiene este Fondo de Emergencia Agropecuaria son alrededor de 7 millones de dólares. Esos fondos no podemos ampliarlos, o sea, tenemos limitantes presupuestales para poder ampliar la cantidad de dinero. Lo que hemos hecho es este tipo de instrumento de estrategia para poder apalancarnos y poder tener mucho más crédito disponible para los productores. La ampliación del área implica, la otra cosa que es importante rescatar es que esta emergencia agropecuaria, en esta emergencia se van a atender productores familiares, son alrededor de 6.000 en esta ampliación de área, 6.300 productores, y productores que no siendo familiares tengan menos de 100 hectáreas, ¿sí? Al día de hoy tenemos inscripto en el Ministerio 2.300 productores que se han postulado a este Fondo de Emergencia Agropecuaria.